pero todo acá está en el campo. Bueno, introducción al pensamiento científico, cátedra Márcico, vamos a ver lo de teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es el resultado, ¿sí? Por eso ven que hay una flecha que apunta a teoría. La teoría del conocimiento es el resultado de la investigación que existe en la relación entre ¿qué? Entre sujeto y objeto. De las investigaciones que se realizan, ¿sí? Sobre cómo se relacionan sujeto y objeto, a partir de eso aparece la teoría del conocimiento. Es muy probable eh, que encuentren también palabras como gnoseología, ¿sí? Que sería como tratado del conocimiento, como ahí se indica, o también epistemología, ¿bien? El tratado de la ciencia. Ya van a ver en un texto, que es el texto de Rivera y Gutiérrez, van a ver en ese texto donde se hace una diferenciación entre doxa y episteme, ¿sí? La episteme hace referencia a la ciencia, hace referencia al conocimiento científico. En cambio, la doxa está relacionada con la opinión, es decir, la doxa sería el conocimiento cotidiano, el conocimiento consuetudinario. ¿De qué se encarga la teoría del conocimiento? La teoría del conocimiento se encarga del estudio de qué? Del estudio del conocimiento, en base a tres pilares, que son el origen del conocimiento, ¿sí? La posibilidad de conocimiento y la esencia del conocimiento. Particularmente se enfoca en los problemas que surgen en torno a cómo se origina ese conocimiento, a qué posibilidades de conocimiento existen y a la esencia del mismo. ¿Sí? El foco está puesto en esos problemas. ¿Bien? Vamos a ver algunas cuestiones muy básicas. Esto también está presente en el texto de Díaz y Heller. Miren, para que todo conocimiento sea posible, primero tenemos que tener algunos elementos. Elementos importantes, un sujeto, un objeto y otra cosa, una relación. Necesitamos que sujeto y que objeto se relacionen. ¿Bien? Es decir, que haya un sujeto que tenga ganas de investigar sobre este objeto. Para que este objeto deje de ser cualquier objeto y se convierta en un objeto de conocimiento. Es decir, que para que exista, ¿sí?, una relación de conocimiento, para que se dé el acto de conocer, yo tengo que tener un sujeto, ¿sí?, cognoscente, es decir, un sujeto que conoce, un sujeto que quiere conocer, que ejecuta la acción, ¿sí?, de querer conocer. Y por el otro lado tengo que tener un objeto cognoscible, es decir, un objeto, ¿sí?, sobre el cual está el deseo de conocer. Es decir, mi objeto, ¿sí?, es el que va a ser conocido. ¿Bien? Porque tranquilamente, yo acá voy a dar un ejemplo muy sonso, ¿eh? Yo tengo acá mi taza. Yo soy un sujeto. Mi taza es un objeto. Y no necesariamente porque yo agarre mi taza, ¿sí? No, porque yo agarre mi taza, esto es una relación de conocimiento. Bien. Hay otras cuestiones que trabajan en ese acto de conocer.
Así que las vamos a ver con profundidad. Vamos a trabajar un poco sobre el sujeto, que es el que más aceitado tienen. ¿Quién es sujeto? Sujeto puede ser un ser humano, ¿sí? Puede ser un sujeto individual que lleva a cabo una investigación. ¿Se acuerdan que la semana pasada les di ejemplo de tesis? Bueno, a veces las tesis son individuales. O también puede ser un sujeto grupal. Bien, es un grupo de investigación. Lo importante, y que no hay que dejar de lado, es que este sujeto es, ya sea individual o grupal, tiene una característica de ser sujeto psicológico. Ya lo hemos trabajado bastante, este sujeto. ¿Y sujeto a qué? ¿Sí? Este sujeto psicológico, ¿por qué se le dice sujeto psicológico? Porque tiene un plus al momento de elegir un objeto de estudio. ¿Cuál es ese plus? Que es un sujeto con determinados conocimientos, experiencias, ¿sí? A la investigación no va en situación de tabla rasa. A la situación va, ¿sí? A la situación de conocimiento, digo, a esa situación ya va, ¿sí? Con un cúmulo de experiencias y de conocimientos. Bien. Además, puede ir también con un estado afectivo, ¿bien? Con determinadas emociones, con determinado carácter, ¿sí? Sabiendo cuáles son las cosas que permite, que no permite, que lo enoja, que lo pone feliz, ¿sí? ¿Qué le da rabia? Bueno, conociéndose, es un sujeto que va con determinado carácter. Y este sujeto también es producto de su tiempo y de su espacio, por eso las circunstancias. Y sucede que además de que en un grupo de investigadores, por ejemplo, estén presentes los sujetos psicológicos, porque ahora yo puedo realizar un grupo con algunos de ustedes, y si bien podemos llegar a generar un sujeto en general, todos tenemos nuestro sujeto psicológico. No todos partimos de las mismas experiencias, por ejemplo. Ahora bien, este sujeto, ¿sí? En general, ¿a qué hace referencia? A la comunidad científica. ¿Por qué? Porque todos podemos tener, bien, ser sujetos psicológicos, pero quizás haciendo ese grupo logremos un sujeto en general. ¿Qué es ese sujeto en general? Pertenecer a la misma comunidad científica. Bien, por ejemplo, acá eh, tenemos varios que estudian comunicación social. Bien, entonces, vamos a realizar una investigación relacionada a la comunicación de masas. Perfecto. Ahora bien, cada uno de nosotros que integre ese grupo forma parte, tiene su sujeto psicológico. Pero también hay un sujeto general que nos representa como comunidad. Todos los que formamos parte de la comunicación social, los que estamos en esta investigación de comunicación social, ¿sí? Estamos atravesados por un sujeto general. ¿Qué características tiene ese sujeto general? Bueno, que todos conocemos, que estudia la comunicación social, sabemos cuáles son las teorías de la comunicación social, sabemos cuáles son los referentes de la comunicación social, sabemos cuál es el lenguaje que maneja nuestra ciencia, ¿sí? Sabemos cuáles son los métodos que se manejan en nuestra comunidad científica de comunicación social. ¿Se entiende esta diferencia entre sujeto en general y sujeto psicológico? Sí, se entiende. Perfecto, buenísimo. ¿Hay alguien que levantó la mano? ¿Puede ser?
Sí, yo, profe, tengo una consulta. ¿Puede pasar que un sujeto pueda ser objeto al mismo tiempo de tener una relación entre sí? Así es. ¿Quién preguntó? Perdón, Macarena. Yo sí. Macarena, sí, así es. Un sujeto se puede convertir en objeto de conocimiento. Es más, en la película que van a ver, el etnógrafo, ¿quién es? El etnógrafo es aquel que se mete en una cultura y que trata de identificar cuáles son las características de esa cultura. Por ende, va a realizar una investigación desde un enfoque cualitativo, ¿sí? Ver las características. Desde el momento en que él se mete en una cultura, la cultura está realizada por el ser humano, ¿sí? Es propio e identidad del ser humano. Entonces, una determinada comunidad, en este caso en la película va a ser la comunidad Wichi, esa comunidad, esos sujetos que pueden ser sujetos de conocimiento, ¿sí? Pasan a ser objeto de conocimiento. Hay algo interesante ahí que se establece, y es que el objeto, ¿sí? Ahora voy a pasar a lo de objeto. ¿El objeto siempre es objeto? Pregunto. ¿El objeto siempre es objeto? No, si no se lo estudia, no llega a ser objeto. Bien, ahí que me habló, Noelia, ¿no? Sí, Perfecto. Esto es importante. El objeto, aunque no aunque no se lo estudie, es objeto. Lo que sí es que no va a ser objeto de conocimiento. Esa es la pequeña palabrita que hace la diferencia, ¿sí? Profe, Va a ser el objeto, aunque yo no lo estudie, sigue siendo objeto. Pero si yo lo estudio, lo tomo para realizar un abordaje, es objeto de conocimiento. Si lo convierto en parte esencial de mi investigación, es objeto de conocimiento. Pero si yo no lo miro, si yo no lo escucho y a mí no me interesa trabajarlo, bueno, ¿va a seguir siendo objeto? Sí, por supuesto. Quizás de otras personas va a ser objeto de conocimiento, pero objeto va a seguir siendo. ¿Se entiende? Lo que sucede es que en la relación de conocimiento nosotros tenemos sujeto que conoce, ¿sí? Y objeto que es conocido. ¿Está claro este detalle con relación al objeto? ahora sí, profe. sí. Yo me había Bien, equivocado con el sujeto. Si el sujeto cambia, al ser estudiado pasa a ser objeto. bien. El sujeto al ser estudiado pasa a ser objeto de conocimiento. Ahí también ponemos. El sujeto al ser estudiado también pasa a ser objeto de conocimiento. Y el objeto de conocimiento es muy particular, porque hay objetos de conocimiento que podemos verlos, ¿sí? Ejemplo, en el 2001 surgen lo que son los piqueteros, ¿sí? A partir del 2001, debido a la situación, la crisis económica, política y social, surgen los piqueteros, también surgen los cartoneros, ¿sí? A partir del 2001. Entonces, ¿es un objeto real? Sí, es un objeto de conocimiento real. Bien, porque yo puedo ver esas personas en la calle, puedo ver sus acciones, ¿sí? Se expresan de determinada manera, se visten de determinada manera, se comunican de determinada manera, están ahí por determinadas causas, ¿ok? Pero están, los puedo mirar, ¿bien? Eso es un objeto de conocimiento real. O si no no lo utilizo para mi investigación, es un objeto. Bien. Usted me puede decir, pero profesora, son personas. Sí, por supuesto, son personas. Pero a los fines técnicos, todo aquello que está por fuera del sujeto es un objeto. Bien. Ahora, cuando yo establezco una relación, pasa a ser un objeto de conocimiento, cuando establezco una relación de conocimiento. Bien. No lo lleven al lado de objetivizar como una cuestión material. Tiene otro sentido acá los conceptos. Lo mismo, es decir, que esa situación de los piqueteros o los cartoneros
es un objeto de conocimiento real, pero también denominado objeto fáctico. Esto lo sumé yo. Objeto fáctico. ¿Por qué objeto fáctico? Porque tiene que ver con un hecho concreto. Todo hecho que yo pueda mirar y que pueda escuchar, ese objeto es un objeto fáctico, es decir, un objeto de hechos que se dan en la realidad, ¿sí? O también es denominado entes fácticos. ¿Estamos? Y otra de las cosas es el objeto ideal. El objeto ideal, esta diferencia entre el objeto real o el objeto fáctico o el objeto ideal lo van a ver en el texto de Bunge. Anótenselo a Bunge. Bunge va a hablar de entes, entes reales y entes ideales, lo que existe de manera real y lo que existe de manera ideal. ¿Qué sería este objeto ideal? El objeto ideal, por ejemplo, son los números. Uno no ve a un 3 caminando, ¿se entiende? Pero los números forman parte de una ciencia formal, la matemática. ¿Me van siguiendo? Recuerden que teníamos dos tipos de ciencia, tomando a Bunge como referencia. Ciencias formales y las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas, ¿sí? Nosotros tenemos a qué. Dentro de las ciencias fácticas, nosotros tenemos a las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Y dentro de las ciencias formales tenemos a la matemática y a la lógica. La lógica también tiene mucho de lo simbólico, ¿bien? Y asimismo, dentro del objeto ideal se encuentran lo que son los sueños, son los pensamientos. Alguno que vaya a seguir psicología, hay mucho de análisis de los sueños, ¿sí? Y uno llega al análisis de esos sueños a través del lenguaje, no porque yo sea psicoanalista, me meto en la cabeza de otra persona. O sea, es imposible meterme en la cabeza de la otra persona para saber qué está soñando, ¿bien? Sino que su sueño se expresa a través del lenguaje. Entonces, mi forma de acceder a ese objeto que es ideal es a través del lenguaje. Pero yo no miro el sueño, ni lo escucho. Hay un intermediario del sueño. ¿Se entiende lo de objeto ideal? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la relación, ¿sí?, que se establece es una relación entre sujeto y objeto, una relación de conocimiento. Hay una acción. Recuerden esto. En la relación de conocimiento, sujeto que conoce y objeto que es conocido, existe una acción, que es la acción de conocer. Esto es fundamental. Tiene que haber una acción de conocer. Esa acción de conocer es ejecutada del sujeto al objeto. A partir de que el sujeto decide, sujeto de conocimiento, el sujeto decide, yo voy a tomar como referencia esto y me voy a encargar de investigar esto, desde el momento en que lo determina, desde ese momento se genera una acción, ¿sí? Se genera el acto de conocer, pero que es impulsado a través del sujeto. Bien, esto es fundamental. Entonces, ¿qué otras características se encuentran en esta relación de conocimiento? En esta relación de conocimiento tenemos, ¿cuándo se genera en sí conocimiento? Cuando ocurre lo siguiente, y presten mucha atención. Para que ocurra conocimiento, el sujeto tiene que captar, es decir, aprender, hacer propio, es decir, aprender, ¿sí? Aprende que con H al objeto, o sea, incorpora al objeto. Esto es fundamental. ¿Y cómo logra incorporar al objeto? ¿Sí? A través de una
imagen, a través de una idea, a través de un concepto, a través de una idea, de un concepto, de una imagen que refleje tal cual a ese objeto, es decir, que se adecue, ¿sí? Ahí se produce que la adecuación, la coincidencia entre la imagen que tiene el sujeto de ese objeto de conocimiento. Bien, cuando el investigador logra tener una imagen que reproduzca las características tal cual de ese objeto, ahí estamos hablando de una relación de conocimiento. Hay una adecuación entre lo que ese sujeto, ¿sí?, tiene en su cabeza y lo que efectivamente miró la realidad y escuchó. Por eso yo hinché desde un principio con esto de escuchar y de mirar. Escuchen y miren. Si no, es complicado la aprehensión de un objeto. Porque yo puedo aprender un objeto. Puedo aprender un objeto, como el caso de la película que tienen que ver. Yo puedo aprender lo que me aporta esa película, pero desde el lado de la emoción. Bien, a los fines de esta materia yo necesito que vayan con el pensamiento crítico. Pero para eso, sí, tienen que tener todas estas herramientas, para poder ir y traer una imagen tal cual e independiente de lo que ustedes sientan. ¿Me van siguiendo? Independiente de lo que sientan, ustedes tienen que reproducir tal cual la imagen de ese objeto. Cuando la imagen es verdadera, es decir, que logra, ¿sí?, presentar las características, se adecua a ese objeto, ahí logramos el conocimiento. Ante una imagen que coincida con ese objeto, es una imagen, una idea, un concepto que coincida con ese objeto, ahí yo tengo mi conocimiento. ¿Y cuál es el vínculo a través del cual se puede expresar esa imagen, esa idea, ese concepto? El lenguaje. Por eso el lenguaje, ¿sí?, es piedra fundamental de esta materia. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene la posibilidad de crear mundos. Tiene la posibilidad de poner luz allí, y valga la redundancia, donde hay oscuridad. El lenguaje puede visibilizar situaciones. El lenguaje visibiliza, ya sea un lenguaje, ¿sí?, el lenguaje como me lo están escuchando ahora, ¿no? Hay otros tipos de lenguaje, como el lenguaje corporal, por ejemplo. Bien, a través de qué y cómo yo expreso la imagen que coincida con mi objeto. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, Sí, Bien, profe. sí, profe. genial. Profe, Entonces, sí, disculpe, voy a entrar desde la compu, con el mismo mail. está bien. Dale. Continúo. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las características de una relación de conocimiento planteada por Nicolai Hartmann. Bien. Esta relación de conocimiento tiene unas características muy puntuales. Ustedes ya vieron los elementos, vieron cuándo específicamente se da el conocimiento, qué características tiene el sujeto y qué características tiene el objeto. Hasta ahí me dijeron que estamos bien. Ahora, esa relación de conocimiento presenta determinadas características que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, entre esas características se destacan el frente a frente, la vinculación, correlación, lo irreversible,
la trascendencia, la independencia, la aprehensión, que ya la nombré, pero acá voy a volver a ella, la recepción, modificación y determinación. ¿Entre quiénes? Entre sujeto y objeto, en su relación de conocimiento. Vamos hasta ahí. Entonces, voy a explicar ese face to face. Vamos por el frente a frente y qué significa todo eso. El frente a frente significa que yo tengo un sujeto aquí y tengo un objeto aquí. Sujeto y objeto están enfrentados, pero no porque están peleados, ¿eh? No. Es otra cosa, significa el estar frente a frente. Sujeto mira a objeto, decide mirar a objeto. Objeto es mirado por sujeto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sujeto, objeto. Por favor, si alguien se pierde, me avisa, ¿eh? Porque después es difícil retomar toda la explicación otra vez. Entonces, el entendimiento, no la explicación, porque si quieren se lo explico otra vez, no hay problema. Entonces, yo tengo sujeto y tengo objeto. Sujeto, objeto, enfrentados. Porque estén peleados, no. Sino porque están ahí, frente a frente. Cada uno, sí, en su círculo. Cada uno en sus circunstancias. Cada uno con sus propias características. Cada uno con factores internos, externos, que lo terminan condicionando o a veces determinando. ¿Bien? Frente a frente. Pero este frente a frente no solamente tiene que ver con una distancia que está establecida, sino también con una distancia que es necesaria para que se dé ese conocimiento. ¿Sí? Es no sé si alguna vez le han dicho, a ver, ante esta situación, párate afuera. Mirá desde afuera lo que está pasando en tu vida, por ejemplo. Mirá desde afuera. ¿Qué ves? ¿Por qué? Porque el mirar desde afuera, ¿sí?, nos ayuda a tener cierta objetividad. Nos permite no identificarnos con esa persona que está ahí, que soy yo, ¿sí?, sino es una persona que le está pasando determinada situación, ¿sí?, con determinadas personas, se crean diferentes vínculos, y la idea es ver, bueno, esta situación que está ahí, ¿está bien cómo está reaccionando esta persona? Es lograr correrme de él, esa persona soy yo. ¿Bien? Profe, Eso se utiliza mucho en psicología. Es el lograr correrme de ahí. Correte de ahí, sí. No tiene sé que quién ver, habla. tiene que ver con observar, o sea que es distinto a estar en la situación, sino como observarlo como con atención y porque cuando uno observa intenta como tener un conocimiento más abstracto que en ese momento, ¿no? Sino poder observarlo como desde afuera. Sí, igual de todas maneras, antes de el observar, si bien implica un detenimiento, también implica una interpretación. Por ende, antes de interpretar, tienen que mirar. Y luego viene la observación. La observación es ese detenimiento, ¿sí?, de manera detallada, donde yo puedo interpretar. Interpreto a partir de mis conocimientos, por supuesto, pero antes de observar yo tengo que mirar. Si no, es imposible, porque voy a estar viendo, ¿se entiende? O sea, no voy a lograr captar esa imagen. Yo necesito captar esa imagen, como ustedes con la película. En la película, antes de empezar a dar sus Por opiniones o eso nos ingresar en dice que debate. leamos primero, perdón, por eso nos dice que primero leamos a Lescano y después ver la película, como para poder Exactamente, interpretar. exactamente. Antes de indignarse con la película, antes de que eso ocurra, lo que tienen que hacer
es lograr ese distanciamiento. Ese frente a frente, ¿sí? Está asociado con un distanciamiento. Yo tengo que lograr, sí, separarme de esa situación para poder verla con objetividad. Porque cuando yo me acerco a ese objeto desde el lado emotivo, por ejemplo, desde lo emotivo, cuando eso ocurre, sí, cuando eso ocurre, yo me involucro tanto que me hago una con el objeto. Y en una relación de conocimiento esto no me puede pasar, porque yo tengo que llegar a eso a partir del pensamiento crítico. Entonces, ese enfrentado sujeto y objeto, bien, no solamente porque están frente a frente, en una distancia espacial y temporal, sino que también tiene que ver con el hecho de que el sujeto, ¿sí?, tiene que distanciarse de ese objeto. Es particular esto, ¿no? Porque quiere acercarse, sí, pero se tiene que acercar desde el lugar del pensamiento crítico. Entonces, tiene que poner cierto distanciamiento, y esto es bien importante. Continúo, entonces, con todo esto. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Lucas. No, era para comentar acerca de cómo yo estaba en un gabinete en la parte estudiantil y el objeto de estudio era un nene que le costaba aprender y teníamos que eh, investigar por qué el nene no podía leer o no podía escribir, y lo cual eso nos llevó a, por lo menos a mí, a que mis emociones entren y no la parte del estudio, porque los que nos llevaba, bueno, por maltratos, abusos, y ahí como que entró la parte de las emociones y no pude estudiarla de la parte que la tenía que estudiar. Entonces ahí me doy cuenta en esta materia, ¿no?, que me faltó un poquito más de no involucrarme, sino realmente ser objetivo al objeto de lo estudiado. Bien, esto, mira, Lucas, esto que traes también me recuerda un momento que por temas también laborales, yo estuve en una secretaría de niñez y adolescencia, y la cantidad de casos, temas de abusos intrafamiliares que escuchaba, no me permitieron seguir. Em, yo creo que en ese momento me pasaba más por una cuestión emocional. Ahora, si me agarra en otro momento de mi vida, sí, con otras herramientas, por ejemplo con estas que les estoy compartiendo a ustedes, creo que lo tomaría de otra manera, por supuesto que sí. El involucrarse es importante, sí, es importante involucrarnos. Pero fíjate que en ese momento, o yo en mi caso, en ese momento, quizás podía ser más, ¿sí?, tratando de ser objetiva, ¿sí?, objetiva en este sentido. A ver, somos seres humanos, sí, por nuestras venas corre sangre, sí, por supuesto. Pero quizás yo podría brindar determinadas, ¿sí?, o ser más operativa, o trabajar de determinada manera, ¿sí?, y mi bloqueo emocional no me permitió. Y quizás vos en tu momento, como decís, no observando, primero que el foco no estaba bien puesto, porque el objeto de investigación no es el nene en sí, sino el objeto de investigación es la dificultad, ¿sí?, en el aprendizaje. Eso es tu objeto. O sea, porque hay una dificultad en el aprendizaje. Entonces, si vos pones el foco en la dificultad en el aprendizaje, no la pones en el nene. ¿Bien? Y poniendo el foco en la dificultad del aprendizaje, lo que vas a evaluar es, bueno, ¿cuáles son las causas que existen para que esté presente la dificultad en el aprendizaje? Ya sea este nene o cualquiera. Bueno, ¿cuáles son? Entonces ya las encaras de otro lugar. A ver,
El nene que puede tener el nombre, vamos a poner Joaquín. Bueno, a mí me interesa el nombre de Joaquín, no me interesa la edad de Joaquín, porque a qué edad Joaquín está presentando dificultades. Y ahí ya empiezo a indagar en los problemas. A ver, yo tengo que, las dificultades, ¿sí? En el aprendizaje se generan por estas causas. Perfecto. Ahora, las que está presentando Joaquín, ¿efectivamente coinciden o no con estas causas? ¿O hay algo más detrás? Bien, pero ahí te involucras con la dificultad que tiene Joaquín para aprender. Bien, y lo ayudas desde ese lugar. Obviamente que es indignante si uno empieza a ver que hay situaciones de abuso, obviamente. O sea, no somos de fierro, ¿no es cierto? Es muy complicado. Es más, una de mis hermanas me dice, vos no servirías para tal cosa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una hermana que a ella le encanta todo lo que tiene que ver con los crímenes, ¿no? Toda la parte de criminología. Le gusta muchísimo. Entonces, pero le gusta desde que tenía, no sé, 9 años. Y la sección de la parte de crímenes, ¿no? Entonces, a veces, no sé, está cocinando, escuchando un programa de crímenes y se va fijando y se va actualizando. Entonces, ella dice, cuando yo veo en algún momento que vos te acercás, yo lo trato de bajar porque sé que sos muy sensible con esto, sos muy blandita. En cambio, ella puede escuchar crímenes que están relacionados a la niñez o a la adolescencia, a crímenes atroces, pero ¿qué ocurre? Ella se fija en todas las circunstancias que llevaron, cuáles son las causas, cómo operó el victimario, en qué situación se encontraba la víctima, ¿se entiende? Como para poder establecer lazos y ver qué otras situaciones también, si se detectan o no, si es el mismo modus operandi en la misma comunidad. O sea, se va fijando en otras cosas. Yo no podría. O sea, no podría en ese sentido. Pero ella no está pensando exactamente en esa persona, sino en todo el procedimiento. ¿Se entiende? Esto es bien importante. Obviamente que se indigna, sí, a veces se indigna. A veces llora, sí, a veces llora. Es más, gracias a ella, conmigo van a tener una clase que la estoy preparando. Es una clase sobre antropología forense. ¿Sí? En pensamiento científico van a tener una clase de antropología forense. Vamos a ver casos de desapariciones, porque me parece muy importante que vean cómo la ciencia contribuye también a poner luz sobre algunos hechos aberrantes, ¿no? Entonces, cómo desde las ciencias sociales también se contribuye a todo eso. Así que vamos a trabajar el tema de desapariciones también. Pero es muy importante lograr este distanciamiento, ¿sí? Como para poder poner el foco donde corresponde, ¿sí? Y que me lleve a mostrar esa situación, para poder visibilizarla. Si no me quedo ahí, agarrado a eso. Me quedo agarrado en mis emociones. Y eso es lo que puede ocurrir con la película. Así que la película tienen que escuchar bien esta clase, preguntar todo lo que no entiendan en esta clase, para luego, nos queda 1 hora, para luego pasar a leer Liscano y de ahí a la película. No lo hagan al revés. Se me escucha muy bajito, es hasta donde puedo hablar. Súbanme los volúmenes. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe, recién cuando hablaba sobre que su hermana le decía que usted no podría porque es quizás muy blandita y esas cosas, me acordaba que acá en mi familia surge mucho quizás cuando hablamos, no sé, de carreras y mi hija tipo habla mucho de medicina y ella dice, no, yo no podría estudiar esa carrera porque si llego a ejercer, cuando lo ejerza y tenga que decir murió mi paciente y esas cosas, no podría. Y eso me acordaba cuando usted hablaba de las emociones. Sí, pero también hay una serie que estoy viendo donde decían, bueno, hay que establecer cierto vínculo con los pacientes, porque si no, dedicate a ser forense, ¿no es cierto? Examina cuerpos de esa manera. No, tiene que Claro, existir, sí, tal cual. tiene que existir
tiene que existir un vínculo, pero el tema es hasta dónde. Yo me acuerdo de un médico, me tenía que hacer todo un examen y a mí me daba mucha vergüenza. Y el médico me dijo, pero yo no te estoy viendo a vos, no estoy viendo a Romina sola, yo estoy viendo un cuerpo. O sea, no importa que lo tengas vos o lo tenga cualquiera. Para mí mi objeto de estudio es tu cuerpo. ¿Se entiende? O sea, yo estoy mirando el cuerpo, no estoy mirando a vos con tus pensamientos, con tus ideas, tus emociones, no. O sea, veo esto. ¿Se entiende? Entonces, también ese es el grado de objetividad, ¿no? Que se tiene que lograr alcanzar, Martina. Pero hay algunos que no lo siguen por una cuestión de ser. Quizás les impresiona, no sé, la sangre, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Y ahí si te impresiona ya es muy difícil ser objetivo con eso. Claro, sí. Gracias, profe. Bien, no sé si tengo otra intervención antes de continuar con el proceso. ¿No? Bueno, entonces continúo. Voy a reproducir nuevamente, a compartir. Entonces, quedó claro lo del frente a frente. Este frente a frente, ¿sí? Me permite que exista una vinculación, ¿sí? Es decir, que sujeto se vincula al objeto. Sujeto se vincula al objeto. Y lo que se establece es, en esta vinculación, es una correlación, ¿sí? ¿Qué significa correlación? Que existe un sujeto para un objeto y un objeto para un sujeto. En realidad lo diría al revés. Existe un objeto para un sujeto y un sujeto para un objeto. Es una relación. Perdón, un objeto que es investigado, un sujeto que decide investigar un objeto y un objeto que es investigado por un sujeto. ¿Bien? Sí, Es escucho. como viceversa, más o menos. ¿Cómo viceversa? O sea, vos decís que tienen, claro, es correlación, pero van iguales entre los dos. No, con algunas características diferentes. Pero ¿por qué correlación? La correlación tiene que ver con esto, que en esa relación no es una relación que va del sujeto al objeto y ahí termina. ¿Sí? No es unidireccional, es bidireccional. Sujeto a objeto, objeto a sujeto. ¿Bien? Y empieza por el sujeto. El sujeto, para mí, empieza del sujeto al objeto y luego del objeto al sujeto. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, esa vinculación me permite la correlación. Ahora, esa situación es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque mi sujeto, en esa investigación estoy hablando, ¿no? En ese momento, en esa relación que se estableció, que es única, en esa sujeto no se convierte en objeto, ¿sí? Ni objeto se convierte en sujeto. Ahora, ¿puede existir un sujeto que sea objeto? Sí, por supuesto, pero eso ya está antes. Es decir, tengo un sujeto y un objeto, bien, pero antes se transformó de sujeto a objeto. Bien, no es por el hecho de que sea irreversible. A ver, el sujeto no es objeto en esta relación, frente a frente. El sujeto no es objeto. El objeto no es sujeto. Independientemente si el objeto es algo material, algo ideal, es un grupo de personas, independientemente de todo eso, objeto no va a ser sujeto, ni sujeto va a ser objeto. Por eso esto es irreversible. ¿Bien? Continúo. La trascendencia, ¿sí? La trascendencia. ¿Por qué figura ahí la trascendencia? Porque para que se logre un contacto entre el sujeto
y el objeto, lo que se necesita es que el sujeto trascienda su zona de confort y se mueva hacia el objeto. Porque este objeto está más allá del sujeto. Es decir, este objeto presenta en determinado espacio y tiempo X características, ¿sí? Entonces, la trascendencia está porque el sujeto tiene que salir de su lugar de conocimiento, de confort, y moverse hacia el objeto. O sea, sabe el sujeto que hay una curiosidad que él tiene, o que tiene en realidad la disciplina, y que tiene que ser, ¿sí? Tiene que lograr completarla. Para avanzar en eso nuevo, tiene que ir dispuesto a avanzar en eso nuevo. Es decir, va a ir como si fuese una tabla rasa. Dijimos que el sujeto no es tabla rasa, pues lleva sus experiencias, sus conocimientos, etc. Pero este sujeto va a ir hacia el objeto, ¿sí?, con ganas de conocer ese objeto, y no de ir a imponerle al objeto la idea que tiene el sujeto. ¿Se entiende esto? Uno va a permearse de ese objeto. Entonces, la trascendencia pasa ¿por qué? Porque sujeto tiene que salir de su zona, de su círculo conocido, e ir hacia ese objeto. ¿Me van siguiendo? Tiene que hacer ese recorrido. Entonces, me levantaron las manos. Yo, profe. Sí, yo sé que el sujeto no es a rajatabla y tiene sus propios sentimientos, sus previos conocimientos. ¿Cómo logra ser completamente objetivo? Porque en sí algo tiene que empezar, ¿se entiende? Como, no sé, una estadística, por así decirlo. Se me viene el ejemplo el nene. Yo sé que el nene tiene de conocimiento, no, a ver. Yo sé que hay cosas, hay una lista de cosas que impiden su conocimiento, ¿no? Y yo arranco desde ahí. Bueno, el nene a partir de esta edad no tiene conocimiento, entonces estas son las posibles causas. ¿Yo uso ese conocimiento previo o no? Sí, porque acá hay una diferencia, Martina, yo no sé si lo mencioné ya, que es la diferencia entre la objetividad de la ciencia y la objetividad del científico. Yo creo, sí, en la objetividad de la ciencia. Romina, no cree en la objetividad del científico. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo decido investigar una cosa y no otra, ya está entrando mi subjetividad, está entrando mi sujeto psicológico. ¿Se entiende? Entonces, esta diferenciación no las hacen todos los que investigan y dan cuenta de esta teoría del conocimiento. Yo me paro en un autor que se llama Popper, ¿sí? Lo escribo acá porque seguramente lo vamos a trabajar, espero, porque es uno de mis favoritos. Popper, ¿qué es lo que va a decir? Que cuando hablamos de objetividad de la ciencia, no se tiene que dar por sentada la objetividad del científico, que son cosas que hay que diferenciarlas. Una cosa es la objetividad de la ciencia y otra cosa es la objetividad del científico. Y lo que va a decir, sí, Popper, es que existe objetividad de la ciencia. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que surge está basado en un método, ¿sí? Y en una metodología a partir de la cual se llega a ese conocimiento científico. Ahora bien, el investigador es un ser humano, por el cual obviamente es un ser humano apasionado, y como ya les dije, sin pasión la cosa no funca, y aplica para investigación como para la vida. Entonces, lo que va a decir Popper es justamente, nosotros necesitamos científicos a los que le corra la sangre por las venas, o sea, que se indignen, que tengan ganas
de investigar, que tengan curiosidad, ¿sí? No necesitamos a científicos que le digan lo que tienen que investigar, no, necesitamos que algo los mueva, ¿no es cierto? Entonces, desde el momento en que algo te mueve y algo no, ¿sí? Eso tiene que ver con la subjetividad. ¿Bien? Entonces, esa subjetividad hace a que el científico no sea objetivo, pero sí el método que utiliza, porque ya es un método implementado por varios de su comunidad científica. Entonces, eso me parece importante de lo que estás diciendo, Martina. Yo no coincido. Ah, Pero saben, sin yo embargo, me contradecía, entonces no, pero ahora no entendí. sí, Gracias. pero de todas maneras, esto siempre yo digo, esto depende de dónde te pares. O sea, yo para explicarlo me paro en Popper, porque yo coincido con lo que dice Popper. Pero asimismo no puedo negar que hay otra corriente, de la cual yo les estoy hablando, que es el positivismo, que valora el método inductivo, y esta corriente, ¿qué es lo que dice? Habla de la objetividad de la ciencia, pero uniendo objetividad del científico y objetividad de la ciencia en uno. ¿Sí? Para el método inductivo lo que hay es una tabla rasa. Ese científico tiene los órganos sensoriales normales, o sea que todo le funciona como para registrar todo de manera fidedigna, o sea, tal cual es en la realidad, es decir, que sí o sí viene con una imagen de ese objeto, pero también es un sujeto libre de prejuicios, ¿sí? Libre de intereses. Bien, esto es lo que da por sentado el método inductivo. Entonces, para el método inductivo, hablar de objetividad de la ciencia es hablar del combo. No diferencia entre objetividad de la ciencia y objetividad del científico. Popper sí es el primero que hace esta diferencia bien importante. Bien, donde objetividad del científico dice, me parece que no existe. Bien. Entonces, no sé si alguien más levantó la mano, si no continúo con esto del conocimiento. ¿Estamos? Bien, continúo. Entonces, quedó claro, ¿no? Es cierto lo de la trascendencia. Esto es bien importante. ¿Me van siguiendo? Entonces, en la trascendencia, lo que yo veo, ¿qué están viendo ahí ustedes que yo estoy reproduciendo? El PowerPoint de relación de conocimiento. Bien, Sobre la característica. bien, eso es lo que están viendo, perfecto. Ok, bien. Entonces, continúo con todo esto. Me tildé. Entonces, la trascendencia, ¿sí? Es que el sujeto sale de su lugar, de su zona conocida y va hacia el objeto. Es decir, es capaz de ir más allá de sí mismo, ¿sí? Rompe esas barreras de la zona de confort, de lo conocido, para ir por más. En este movimiento, ¿sí? Lo que hace el sujeto, ¿qué es? Hace lo siguiente el sujeto. El sujeto sale de su zona de confort, va hacia el objeto, y se queda con el objeto, no, vuelve. Se queda con el objeto, no, vuelve. Y cuando vuelve, vuelve aprendiendo, con H, las características del objeto. ¿Sí? Y cuando vuelve de una manera distinta, porque si vuelve aprendiendo las características de ese objeto, ¿sí? Es decir, que ese sujeto se ha modificado. Vuelve, lo que hace es, vuelve, ¿sí? Ese sujeto al lugar en el que estaba, pero no vuelve de la misma manera, porque viene con una imagen de ese objeto. Es decir, que tiene un nuevo conocimiento que logró expandir su zona de confort, que es la zona de conocimiento conocido. ¿Me van siguiendo?
Entonces, lo que hace es volver, y cuando vuelve, es esa imagen que está ahí, ¿la ven en la imagen? El sujeto sale, va al objeto que está afuera, y vuelve con una imagen de ese objeto. Es decir, que el sujeto es receptivo, ¿sí? Recepciona una imagen de ese objeto. ¿Bien? Su trascendencia, ¿sí? Su trascendencia, recuerden esto por favor, su trascendencia, esto de salir hacia el objeto, no solamente tiene que ver con un desplazamiento, bueno, salgo. No solamente esto de salir, porque yo también puedo realizar una investigación al estilo descriptivo, ¿sí? Y utilizar, por ejemplo, hacer una investigación sobre discursos políticos y me tengo que poner a leer discursos políticos, ¿se entiende? No tengo que ir a algún lugar, sino el desplazamiento tiene que ver con salir de mi zona y tratar de mirar, de escuchar, ¿sí? Lo que tengo adelante, no lo que yo supongo que es. ¿Bien? Y cuando esto se logra, cuando yo lo logro, vengo con un conocimiento totalmente diferente. O sea, vengo con un conocimiento de ese objeto. Y venir con un conocimiento de ese objeto significa que en esa trascendencia yo estuve predispuesta, ¿sí? A recibir ese objeto y no a imponerme ese objeto. La trascendencia no solamente tiene que ver con esto, ¿no? Esa salida de su zona, del sujeto, sino de una salida que sea con una predisposición, ¿sí? A alcanzar ese objeto, no a imponerme sobre el objeto. Esto es bien importante. O sea, yo no tengo que lograr que mi objeto de estudio entre en mi investigación. Yo tengo que permitir que mi investigación se adapte a mi objeto de estudio. Bien, es decir, que en todo esto, ¿sí? En esa recepción, el sujeto es modificado, ¿sí? Pero además hay una determinación. ¿Cuál es la determinación? La determinación es del objeto hacia el sujeto. ¿Por qué? Porque el objeto logra determinar al sujeto, perdón. El objeto, lo vuelvo a repetir, el objeto determina al sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto ahora tiene una imagen de ese objeto. O sea, ese sujeto ya no es el mismo. Es un sujeto con nueva información a partir de un objeto que lo determinó. ¿Sí? O sea, el sujeto, si el objeto determina el sujeto es determinado por el objeto. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Profe. Bien. Entonces, en todo esto, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos un sujeto que conoce, ¿sí? Y que capta a un objeto, es decir, obtiene una imagen de ese objeto. Ahora, Díaz y Heller, ante esta situación, todo este proceso donde yo les brindé las características, ¿sí? Todo esto que yo les brindé de frente a frente, vinculación, correlación, irreversible, trascendencia, independencia, aprehensión, recepción, modificación y determinación, tiene que ver con las características que asume la relación de conocimiento entre sujeto que conoce y objeto que es conocido, brindadas por Nicolai Hartmann. Bien. Ahora, a esto que es la base para empezar a entender la teoría del conocimiento, si esto es la base, o sea, si ustedes no lo entiendan, hagan las preguntas que necesitan hacer, porque es la base sobre la cual podemos empezar a interpretar, a decir, a ver otras cuestiones, como ya les nombré. ¿Se acuerdan que yo les nombré al principio el origen, la esencia, la posibilidad? Bueno, es muy difícil que ustedes entiendan cómo se origina, cómo se posibilita, cuál es la esencia, si no entienden la relación base. Esta es la relación base, con estas características. Lo que vamos a hacer ahora es poner en cuestionamiento algunas, ¿sí? Lo vamos a poner en cuestionamiento a partir de quiénes, de Díaz y Heller. Entonces,
hay un par de cosas que a mí me interesan. Algunas preguntas, ¿no es cierto?, que hacen Díaz y Heller, que las voy a parafrasear un poquito. Entonces, lo que preguntan Díaz y Heller es, ¿el sujeto es solo receptivo y por ende pasivo? ¿Es solo receptivo y por ende pasivo? Vamos a criticar esto, porque en el modelo que yo les expliqué está lo de la recepción. Y está, ¿por qué se dice pasivo? Porque si bien trasciende, va a ese objeto, que ese objeto lo empape, ¿no es cierto? Y el sujeto elabora esa imagen. Pero el ejemplo que dan Díaz y Heller es, a ver, si alguien se dedica a estudiar, ¿sí?, la revolución, yo tengo un historiador que estudia la Revolución de Mayo, ¿sí?, el objeto de estudio, ¿cuál es la Revolución de Mayo? Pero dentro de esa Revolución de Mayo pasaron un montón de cosas, ¿no? Yo puedo ver el aspecto político, puedo ver el aspecto económico, el social, la situación de la niñez, la situación de las mujeres, la situación de los esclavos, ¿sí? Me puedo parar en determinado momento, ¿no? Me puedo ir por el lado culinario, ¿bien? Es decir, si el objeto de conocimiento el objeto de conocimiento es el 25 de mayo. Lo que van a decir Díaz y Heller es, ante eso, no puede ser solamente receptivo, porque le va a llegar información de todos lados, ¿no? De la parte política, económica, social, cultural. Entonces, Díaz y Heller cuestionan esto del sujeto como receptivo y pasivo. ¿Por qué? Porque van a decir que ante eso, ante toda esa situación, el historiador lo que va a hacer es seleccionar hechos, ¿sí? Selecciona, a ver, ¿qué de todo esto me interesa investigar? ¿Qué de todo esto? Los va a organizar, los va a interpretar, los va a relacionar. O sea, va a aprender la Revolución de Mayo, pero ¿qué de esa revolución? Bien, una parte. Ahora, lo que podríamos también abrir como pregunta para Díaz y Heller es lo siguiente. No es pasivo desde el momento, no solamente con este ejemplo, sino no es pasivo desde el momento en que decide qué objeto ver. Es decir, decide ver la Revolución de Mayo y no ver el 9 de julio. ¿Se entiende? O la Guerra de Malvinas. O sea, hay una elección que me predispone, entendiendo que, parándome desde el lugar que el sujeto es un sujeto con determinadas características y con una capacidad de ser un sujeto psicológico. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué otras cosas mencionan con respecto al objeto? El objeto, dicen Díaz y Heller, no se modifica en la relación de conocimiento, ¿sí? Y van a decir, ¿sí? A ver, alguien que está ahí con el micrófono, por favor. ¿No modifica el objeto la relación de conocimiento? O sea, solamente lo determina el sujeto, pero esa relación que se establece entre los dos, ¿no la modifica? Entonces, Díaz y Heller, ¿sí?, van a decir que el objeto puede cambiar, o sea, puede modificarse.
Por ejemplo, dicen, un test psicológico es una forma de conocer determinados aspectos de la persona, ¿no? La persona sería el objeto. Pero si yo reitero el mismo test a la misma persona, dice, los resultados pueden variar. Porque una cosa es que me hagan el test psicológico en ese momento, cuando estaba en la secretaría, a que me lo hagan ahora. Y me están aplicando el mismo test. Pero como objeto, sí, sometido a una situación de conocimiento, de parte de un psicólogo, por ejemplo, claramente mi realidad es diferente. ¿Se entiende? O sea, yo como objeto me modifiqué. Y por ende, puedo modificar esa relación de conocimiento. Es como cuando desde la ciencia política estudiamos al electorado. ¿Se acuerdan que la otra vez lo vimos? ¿No? Bueno, ¿por qué vota el electorado? Bueno, ahora nos damos cuenta, siglo XXI, que la gente vota porque el candidato es lindo. Pero esto no estaba presente en el siglo XX. Capaz que lo votaban por carismático. Bien, y no por lindo. ¿Me entiende? O sea, empiezan a aparecer otros factores. Y el público es el mismo, sí, es el mismo electorado. Avanzado en edad, obviamente, porque no es lo mismo de la década del 90 que el 2020. ¿Siguen siendo las mismas personas? Sí, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto son las mismas? O sea, hay un objeto que logró, sí, determinar a la investigación de otra manera. Y por ende, nuevamente, como el objeto puede modificarse, nuevamente se requieren, ¿no?, actualizarse las investigaciones. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Quedó claro con este ejemplo? Sí. Sí, pero ¿puedo hacer una ¿El pregunta? objeto? Sí, por favor. No, digo, pero no siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos los del 25 de mayo, Sí, ese objeto ya no se va a modificar, ¿o sí? exactamente. Está bueno esto, Karina, que mencionas. No, ya no se va a modificar. Lo que puede aparecer es nueva información, ¿sí? Pero ese sujeto ya está en un momento determinado de la historia. Claro. Ahora, este sujeto que está vivo y que vos lo estás investigando, o por ejemplo, aquellos que están observando, a ver, una enfermedad. Bueno, una enfermedad, yo a un paciente le realizo determinados estudios y me salió esto en enero. ¿Sí? Ahora, en marzo, le voy a realizar otros estudios. O sea, yo le realizo, o le puedo repetir los estudios, pero claramente me puedo dar cuenta si se modificó o no se modificó, según avanzó o se curó de determinada enfermedad. Bien, pero está muy bueno tu aporte, muchas gracias. Entonces, perfecto lo que dijo ahí Karina, o sea que lo podemos también cuestionar a eso. ¿Ocurre siempre? No, claramente no siempre. El hecho de que el objeto modifique la relación de conocimiento, ¿no? Entonces, vuelvo. Vuelvo con lo siguiente. ¿Sujeto y objeto son independientes? ¿Sí? ¿Están enfrentados? Primero, que ante esta pregunta, ¿qué tan independientes son? ¿O están efectivamente enfrentados? Para que haya conocimiento, dicen Díaz y Heller, el sujeto psicológico tiene que tener conciencia de la imagen aprendida. O sea, esto ya se da por entendido, ¿no? O sea, como para que yo pueda conocer ese objeto, el hecho de que yo lo conozca implica que elaboré una imagen, ¿sí?, con esas características tal cual de ese objeto. Pero dicen, ¿esto realmente ocurre así? ¿O lo que estamos haciendo es poniendo, ¿sí?, a la conciencia aquello que en realidad ya sabemos? Porque es esto que también que mencionó una de las compañeras, ¿no?
A ver, desde el momento en que va ese sujeto psicológico, es un sujeto que va con determinados conocimientos, o sea que no es totalmente nuevo, ¿no? Porque por algo también decide investigarlo, ¿no? O sea, sabe de su existencia, conoce algo de ese objeto. No es que cayó saliendo un repollo, ¿no? Cayó del cielo, no, no ocurre de esa manera. O sea que está buena esta pregunta, ¿no? Que abre a más interrogantes. En el decir, bueno, pero ¿no se necesitó antes otra información como para poder llegar acá? ¿No? Para saber por lo menos que existía ese objeto. Entonces, ¿qué tan independientes son? Esa sería la cuestión, ¿no? Con lo cual, ¿qué tan independientes somos entre sujeto y objeto de conocimiento? Establece que, Diaz y Heller establecen que hay una relación familiar entre el sujeto y las cosas que luego pueden transformarse en relaciones de conocimiento. Esto efectivamente es así, yo ya les había comentado. El objeto está, ¿sí? El árbol va a seguir estando y recién va a ser objeto de conocimiento cuando yo desea investigarlo. Si no, va a seguir siendo objeto. Bien, pero está. Sí, está ahí. Entonces, esta pregunta de qué tan son independientes efectivamente, están enfrentados, aparentemente, según Diaz y Heller, no habría tal separación entre sujeto y objeto, porque ese sujeto, para decidir qué objeto va a investigar, tiene que tener un conocimiento para saber que existe ese objeto. Yo soy más en esto coincidir con Hartman, ¿no? Estoy mitad y mitad, porque sí creo que están enfrentados y sí creo en la necesidad de enfrentamiento, de estar frente a frente. Esto que hablábamos al principio, ¿no? O sea, yo necesito cierto alejamiento para poder captarlo, ¿sí? Desde el lado del pensamiento y no desde el lado emocional. O sea que en esto estoy de acuerdo. Ahora, es verdad que también para llegar a ese objeto, y acá me paro un poquito del Diaz y Heller, yo necesito para llegar a ese objeto primero saber de su existencia, tener cierto conocimiento, ¿no? Sino como también yo lo elegí. No fue de repente que se me ocurrió, no, o sea, hay una elección de ese objeto porque antes yo conozco algo. Bien. Otra de las cosas, otra de las preguntas es, bueno, si solo hay conocimiento cuando la imagen es verdadera y lo es si solamente coincide con el objeto, ¿cómo se determina la verdad del conocimiento? La verdad del conocimiento en Hartman está dada a través del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es ese vehículo que me permite a mí, ¿sí?, poner, ¿sí?, en palabras ese concepto, esa idea que refleja tal cual las características del objeto. ¿Bien? Pero ahora, ¿quién dice que eso es verdadero? Bueno, desde Hartman funciona así. Díaz y Heller lo ponen en cuestionamiento. Dicen, ¿cómo se determina la verdad de un conocimiento? El tema de la verdad es para gran debate, así como el tema de la neutralidad y objetividad. Son como grandes debates en pensamiento científico. Yo por ahora quiero que se queden con esto, ¿no? ¿Qué grado de adecuación, también dicen Díaz y Heller, tiene que existir entre la imagen y el objeto para considerar que eso sea verdadero? ¿Sí? Para considerar que el conocimiento es verdadero. O sea, ¿qué grado de adecuación? Algo que voy a sumar yo. ¿Se puede lograr una adecuación completa? ¿Sí? ¿Cómo conocemos ese grado de adecuación? Dicen Díaz y Heller. Porque lo ven muy blando, ¿no? Esto de decir, bueno, se llega al conocimiento porque logra a través de una imagen, una idea, un concepto, reproducir tal cual las características de ese objeto. Y termina con esto de, bueno, ¿qué es el conocimiento?
y mencionan, ¿no? Que existen diferentes respuestas, ¿sí? En la parte filosófica, incluso para dar lugar al conocimiento. Cuando uno, sobre todo, empieza a reflexionar sobre el conocimiento científico. Por eso es que existe desde la teoría del conocimiento tantos problemas con respecto al origen, a la posibilidad y a la esencia. Bien, porque hay un planteo, ¿no? De, bueno, ¿qué es el conocimiento? Imagínense que también hablar de qué es la ciencia, y lo vamos a ver con Rivera y Gutiérrez, preguntarse por qué es la ciencia no es tan sencillo. Todo depende de dónde uno se pare, ¿no? Que sería una postura mucho más práctica, porque existen múltiples definiciones, ¿no? Entonces, esto de ser prácticos e ir parándonos en un autor es bastante conveniente, pero sin olvidar que existen otros entendimientos de la realidad. A mí, por ejemplo, cuando hablo de objetividad, a mí me conviene Popper, porque incluso, a ver, me conviene porque lo conozco, conozco lo que expone, y porque concuerdo con eso. Pero hay alguien en la teoría que ya lo manejó. Pero para decir que, que concuerdo con eso, ¿sí? También tuve que haber conocido otras cosas para poder definir qué es lo que efectivamente me gusta, con qué concuerdo, ¿no? El tema, voy a interrumpir acá, el tema de la verdad es bien interesante. En ciencia se plantea todo el tiempo esto. Si se llega efectivamente a la verdad del conocimiento, qué grado de adecuación tiene que existir para que se dé ese conocimiento. Yo creo que es muy importante que ustedes trabajen la curiosidad y que también trabajen la búsqueda. No van a saber, algunos ya tienen como cierto privilegio de saber qué les gusta y qué no les gusta. Para los que no saben muy bien todavía qué les gusta y qué no les gusta, lo importante es probar. Tienen que probar, tienen que conocer, tienen que preguntarse. Si no, es muy difícil. ¿Sí? Miren, les voy a traer un ejemplo. No apto para fanáticos religiosos. Por ejemplo, acá, ya puedo cortar, ¿no es cierto? La grabación, sí. Pues yo soy controversia. No, porque ya terminamos toda la parte que importa, que es justamente todo este esquema de teoría del conocimiento. ¿Sí? Lo revisan, lo ven. Yo en realidad iba a seguir con otro tema que iba a trabajar origen, iba a trabajar esencia y posibilidad, pero me parece que les puedo hacer un marete con todo eso. Entonces prefiero que revean esta clase, que la tengan muy clara la base. O sea, tienen que tener muy clara la base para después entender qué se le cuestiona. Yo hoy les traje que le cuestiona algo Díaz y Heller. Vayan al texto de Díaz y Heller y revean esto de qué se le cuestiona. Pero antes de ver qué se le cuestiona, tienen que tener muy claro esto. Yo me adelanté, me fui un poquitito más, porque ya quería cerrar ese tema para luego empezar a ver origen, esencia y posibilidad. Pero ustedes hagan este ejercicio, o revean, o piensen, o vean si tienen bien claro esto, discútanlo, y después vayan al texto de Díaz y Heller, la parte donde critica, ¿sí?, esta exposición de Hartmann. ¿Estamos? Esto es bien importante porque tiene que estar sólido antes de poder avanzar en el resto. ¿Ok? Entonces, muy bien. Acá finalizamos la grabación.